Profesor Jimmy, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Profesor Jimmy, ¿podemos comenzar? Ya, listo. Chicos, buenas tardes con todos. A ver, me confirma si me escuchan por ahí bien. Vamos a comenzar. Sí se le escucha, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias por la confirmación. Y bueno, estamos en la plataforma virtual de Rumbo San Juan, les habla el profesor Jimmy Marcelo. Y vamos a realizar hoy día el tema de divisibilidad. Ya, el tema de divisibilidad. Buenas tardes, Janet. Déjame por acá buscar la separatita. Ay, perdón. A ver, hicimos el resto en la mañana. Ya nos toca divisibilidad. Bueno, listo. Entonces, ¿de qué trata este tema? Bueno, les comento que la palabra divisible, nos indica pues que una división es exacta. La palabra divisible nos indica que una división es exacta. ¿Ya? Entonces, y de esta palabra pues proviene la palabra divisibilidad. Pero no vayan a pensar que los problemas de divisibilidad pues tratan solamente de divisiones exactas, sino que el tema de divisibilidad es una teoría, que ahora por acá vamos a escribir, divisibilidad. Entonces por acá escribimos divisibilidad. Entonces por acá escribimos que es una teoría. Ya está. Es una teoría que estudia las relaciones que se pueden establecer con los elementos de la división. Pregunto, chicos, ¿cuáles son los elementos de la división? Me gustaría que me contestaran, por favor, para verificar si me están escuchando. ¿Cuáles son los elementos de la división? Pregunto, El chicos. divisor, el dividendo, el cociente y el residuo. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, señorita, por responder a mi simple pregunta. Muy significativa su respuesta. Buenas tardes. Dividendo, divisor, cociente, residuo. Muy bien. Excelente. Entonces acá dice, mira, la divisibilidad es una teoría que estudia las relaciones que se pueden establecer con los elementos de la división. Lo que hemos escuchado, lo que ha escrito su compañera. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Excelente. Para estudiar estas relaciones, nos vamos a apoyar en 4 recomendaciones para estudiar estas relaciones que existen entre los elementos de la división. Vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Las recomendaciones que ahorita voy a brindar son muy sencillas de seguir y te dan pues un orden al momento de resolver los problemas de divisibilidad. ¿Ok? Así que te sugiero que sigas estas recomendaciones. Son 3 nada más. Recomendación 1 para resolver los problemas de divisibilidad. Recomendación 1. Primero te recomiendo usar en todos los problemas de divisibilidad el algoritmo de la división. ¿Ya? ¿Esto por qué?
Cuando tú escribes el algoritmo de la división, automáticamente tienes un referente a seguir. Escribir el algoritmo de la división. Como tú sabes, el algoritmo de la división, también conocido como algoritmo de Euclides, o entidad fundamental de la división, reza de que el dividendo es igual al divisor, y cuando uno escribe el algoritmo, ve a los 4 elementos de la división. Entonces, esta es la igualdad pues, primaria, fundamental, en la que uno ve de cómo se relacionan los 4 elementos de la división. Entonces, cuando uno ve los problemas de divisibilidad, que son textos, uno va a rescatar del texto al dividendo, al divisor, al cociente, al residuo, y al reemplazarlos en esta igualdad, pues va a tener una igualdad de que ya tú vas a poder manipular con datos y lo que y demás. Te da un norte, en otras palabras. El algoritmo, la visión te da un norte. Te da un punto de donde iniciar la resolución de los problemas de divisibilidad. Entonces, esto vamos a ver plasmado en todos los problemas. ¿Cuántas recomendaciones te sugiero seguir? 3 recomendaciones. Si no quieres seguir las recomendaciones, normal, no hay problema. No es que la pólvora no esté descubierta, ¿no? Vas a llegar seguramente a un sistema de resolución parecido al que voy a plantear, pero hasta que lo descubras, por eso que te sugiero que te apoyes ya en mi experiencia. Recomendación 2. Es decir, lo más probable es que si no sigas estas recomendaciones o que te pierdas en los problemas, no te salgan, te aburras. Así que apóyate en mi experiencia. Recomendación 2. Recomendación 2. A ver. La recomendación 2 sugiere que apliques el teorema del resto. Teorema que ya hemos visto cómo se usa en la mañana. Aplicar el teorema del resto. Aplicar el teorema del resto. Pero de un modo particular. A partir del texto del problema. Ya van a ver que los problemas, seguramente lo estás mirando ahorita, de divisibilidad, pues se caracterizan porque tienen problemas hechos, estructurados como si fuesen los problemas de RM, no tienen que ser interpretados, en otras palabras. Acá te regalo, te dejo la segunda recomendación, pero claro, lo vamos a ejemplificar dentro de un momento. Recomendación 3. Recomendación 3. Recomendación 3. Última, por cierto. Ya luego de esta recomendación, vamos a hacer las preguntitas. La recomendación 3, y acá tienen que enterarse de algo importante. Nos dice que reconocer, que reconozcamos, y que apliquemos, y aplicar los siguientes teoremas. Son 2 los teoremas que tienes que saber reconocer y aplicar. Teorema número 1. Ahora te voy a explicar los 2 teoremitas. Teorema número 1. Observa. El teorema número 1 es para divisiones exactas, mientras que el teorema número 2 es para divisiones inexactas. El teorema número 1 es para divisiones exactas y el 2 para divisiones inexactas. Una división inexacta, recuerda que se caracteriza porque el resto es 0. ¿Cómo o cuándo aplicar el teorema número 1? Bueno, el teorema número 1 se aplica cuando te dan 2 o más divisiones. 2 o más divisiones como estas.
Y como quiero que participes, me gustaría, por favor, que me digas, tú que vas a ser un profesional de perfil científico, que me digas, por favor, qué ves de común en estas divisiones aparte del color que he usado para escribirlas. Por ejemplo, acá no interviene el cociente. Está el dividendo, el divisor, el resto. Pregunto, ¿qué de común ves en estas dos divisiones? ¿Te pueden dar dos divisiones como estas o te pueden dar más divisiones? 3 divisiones, 4, mínimo 2. Por favor, alguien que me diga, porque si no me Con voy a... residuo cero. El residuo, por si acaso, No, voy a poner por tiene en acá. común con residuos B. El residuo, ¿perciben que es común? Igual, común. ¿Sí o no? Claro. Fíjense que estoy indicando que el residuo es diferente de cero, son divisiones inexactas y el residuo es común. Noten, el residuo es común y también el dividendo es común. Las dos divisiones, y puedo colocar más divisiones como mínimo 2, tienen el mismo residuo y el mismo dividendo. Los divisores de sub 1 y de sub 2, eso sí, pueden ser iguales, pero generalmente son diferentes. Lo que sí son iguales, a la igual se ve, son el dividendo y el residuo. Pregunto, chicos, estas dos divisiones tienen elementos en común. ¿Cuáles son los elementos comunes de estas dos divisiones, por favor? Quisiera leerlo. Yo sé que lo entendiste, por favor, quisiera leerlo. ¿Qué elementos en común tienen? El dividendo y el residuo. El dividendo y el residuo. ¿Estamos de acuerdo todos? Chévere. Cuando tengas este antecedente, pueden ser más divisiones, tú vas a poder llegar a la siguiente conclusión. Mira esta flechita, mira esta condicional. La consecuencia va a ser la siguiente. Si tomas al dividendo, que es común a ambas divisiones, y lo divides entre la multiplicación de estos dos divisores, el residuo de esta nueva división va a continuar siendo B. ¿Está bien? O sea que el tener un resto común en dos o más divisiones te va a dar el derecho de multiplicar los divisores, formar una nueva división en donde el resto sigue siendo el resto común de los antecedentes. Esta es el primer teoremita que tú tienes que detectar en los problemas de divisibilidad. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta del teoremita? El resto es común. Si ves que el resto es común, conclusión, vas a poder multiplicar los divisores. El resto de la división que se origina también es el común. Teorema número 2. El teorema número 2 es similar, pero no es igual al teorema número 1. Es para divisiones exactas. Divisiones exactas, recuerda, resto igual a 0. Divisiones exactas, recuerda, divisible. Entonces, fíjate, este dividendo es divisible entre 2 sub 1, o sea, el resto es 0. Fíjate, el mismo dividendo es divisible por d sub 2, o sea, el resto de esta segunda división es 0. Y así puedo darte más divisiones. Mínimo 2. ¿Cuál va a ser la conclusión? Conclusión. Pero mira, ahora es una bicondicional. O sea, este es de ida y vuelta. A diferencia de la primera, que no es reversible, la segunda sí lo es. Te da el derecho del siguiente. Vas a poder dividir el dividendo común entre la multiplicación de los divisores y el resto va a seguir siendo 0. O sea, el polinomio de dividendo es divisible por el producto. Es divisible por el producto. ¿Está bien? Y es reversible. No es igual que el teorema número 1, porque el teorema número 1 no es reversible. ¿Queda claro? Estos son los dos teoremitas que tú tienes que poder identificar, reconocer de los problemas de divisibilidad y aplicarlos. ¿Cómo? Vamos a hacerlo ahora en las preguntitas. Profesor, entonces los dos se diferencian porque el teorema 2 es reversible, ¿no? O sea, lo puedo cambiar los divisores arriba y el dividendo abajo, ¿no? Ah, sí, el teorema 2 es reversible, pero lo segundo que dijiste no entendí muy bien.
O sea, se dice que es reversible porque lo puedo cambiar, digo, ¿no? O sea, invertir. Ah, mm, eh, específicamente por esto es reversible. A ver, si tú, por ejemplo, tú siempre, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre, por favor? Alison. Alex. Alison. Alison. Ujú. Alison, mira, por este motivo es reversible. Si tú, por ejemplo, te dicen, mira, un polinomio p de x es divisible por x menos 1. O sea, con esta palabra divisible estoy indicando carácter 0. Y el mismo polinomio p de x es divisible por x cuadrado más 3. Entonces, tú vas a poder decir lo siguiente. El polinomio p de x es divisible por el producto de x menos 1 y x cuadrado más 3. Ahora al revés. Mira, ahora al revés. Ahora al revés. Si te dicen Alison, escucha, mira, te dicen Alison, un polinomio p de x es divisible entre el producto de x menos 1 o entre la multiplicación de x menos 1 y x cuadrado más 3. Ah, ya, tú dices entonces p de x es divisible por separado entre x menos 1, ¿no?, y x más 3. O sea, tú puedes ir de arriba o de abajo, según la exposición. Ah, ya entendí. Gracias, profesor. Ok. Y eso, por si acaso, Alison, no lo puedes hacer en el teorema número. ¿Está bien? Chicos, ¿se me escucha bien? Sí. Creo que hay un poco de lag. Ahora vamos a ver esto plasmado en las preguntitas. ¿Ya está? Se acabó la teoría. ¿Cómo aplicamos esta la teoría? Vamos a ver. O en la práctica, perdón. Vamos a ver. Entonces, si quieres tomarle fotito, ahorita tómale fotito, porque ahorita vamos a aplicar esto en la práctica. ¿Ven? ¿Está? A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la pregunta 1. A ver, pregunta 1. Pregunta 1, pregunta 1. A ver, vamos a ver por acá esto. Para que veas cómo hago uso de las recomendaciones. Puedo usar todas las recomendaciones si es necesario, al menos la primera. Pregunta 1. Dice así la pregunta 1. Lean, por favor. Si al dividir p de x entre x cuadrado menos 2 por x menos 3 se halla por resto 6x más 5, halle el resto de dividir p de x entre x menos 3. Entonces, si quieres leerlo otra vez, tantas veces como sea necesario, yo voy por acá a escribir el algoritmo y así sigo la primera recomendación. Pero ¿por qué escribo el algoritmo de la división? Porque en el texto, si no están los 4 elementos de la división, están la mayoría de ellos. Por lo general, muchas veces, el cociente no te lo van a dar. Si no tengan el cociente, simplemente vas a colocar Q de X, no te vas a hacer ningún problema. A veces te lo van a dar. Pero en este texto está el dividendo, está el divisor y está el resto. Un truco, para los que no saben cómo determinar quién es el dividendo y el divisor, es el siguiente, un truco muy sencillo y elemental. La palabra entre, si quieres puedes apuntar esto, apunta, te sugiero, separa al dividendo y al divisor. Antes de la palabra entre está el dividendo.
Después de la palabra entre está el divisor. Muy elemental. Antes de la palabra entre está el dividendo. Apúntalo. Muy fácil de entender, pero también muy fácil de olvidar. Y después de la palabra entre está el divisor. ¿La apuntaste? ¿Quieres que lo repita de nuevo? Háblame ahora que haya para siempre. Mi trabajo es hacerte la vida lo más fácil posible. Mi trabajo es tratar de ayudar a que tú consigas lo más rápido que puedas el ingreso. Son ayudas, tips que te doy. Queda en ti en aceptar estas recomendaciones, estas facilidades, estos consejitos, estos tips. Pregunto, ¿se entendió el primer tip bastante elemental o quieres que te lo dicte de nuevo? Continuamos entonces. Repito entonces. Antes de la palabra entre está el dividendo. Después de la palabra entre, divisor. Antes de la palabra entre está el dividendo. Después de la palabra entre está el divisor. ¿Está bien? ¿Ya está? Antes de la palabra entre está el dividendo. Sí, copiaste. Después de la palabra entre está el divisor. Pregunta sencilla, elemental, que es la que te voy a hacer entonces. ¿Quién es el dividendo, por favor? ¿Quién es el dividendo? Por favor, ¿quién es el dividendo? No puedo continuar si no me lo dicen. ¿Quién es el dividendo? Bastante obvio, yo sé. P de X. X, P de X. Ya está. X. Según el algoritmo va acá. ¿Quién es el divisor, por favor? Va después del igual. X al cuadrado menos 2 por X menos 3. Menos 2. Por X menos 3. El trabajo de que resuelve el problema es muy sencillo. Seguir el algoritmo, seguía lo que está escrito con naranja y va colocando los elementos que va encontrando en el texto. Por eso quería escribir el algoritmo. Pregunto, en el pequeño texto de 2 líneas, esto de acá no es el Quijote de la Mancha, no es 100 años de soledad, no es la ciudad de los perros. Preguntita, estos son 2 líneas nada más. En estas 2 líneas, ¿ves en alguna parte que digan el cociente es esto? ¿Te dan el cociente? Si no te dan el cociente, no te hagas problemas. Relajados. Coloca QDX nomás, no te hagas problemas. Que según el algoritmo va al costado multiplicando. Pregunto, ¿quién es el resto? El resto se va después de esta multiplicación. Al final, como el conchito habla, como la sobra, el resto es 6x más 5. ¿Alguna complicación? Así he armado un polinomio que se llama P de X, con ayuda del algoritmo. Es por eso que describí el algoritmo. Ahora viene la parte final que voy a resaltar con verde marihuana. Concéntrate, por favor. Al final nos dicen hallar el resto de dividir P de X entre X menos 3. Eso de hallar el resto de dividir P de X entre X menos 3 significa que calculemos P de 3. La pregunta es, ¿se entiende por qué lo que es subrayado se puede representar como P de 3? ¿Se entiende cómo se ha concretado eso? Si no entiendes la matematización, mi trabajo es explicártelo. Pero si entendiste, fenomenal. Si requieres, yo te lo puedo decir. Claro, si no quieres, no te lo digo. Mi chamba es ayudarte. Te lo explico. Te voy a explicar por qué lo de verde marihuana significa que es P de 3. Te voy a explicar. No te preocupes. Para algunos ya bastante elemental, para otros de repente no. Yo te voy a explicar. Ya. A ver, mira. Lo que es subrayado con verde marihuana tiene que ver con la recomendación número 2. La recomendación número 2 dice lo siguiente. Acá también. Aplicar el teorema del resto visto en la mañana, estudiado en la mañana, a partir del texto del problema. Entonces, lo que he hecho yo es, a partir de este texto que es subrayado con verde marihuana, he interpretado, he aplicado el teorema del residuo en mi cabeza y he concluido que el resto que me piden calcular es simplemente P de 3. Pero si no entienden, lo voy a hacer explícito. Mira. Primero voy a escribir ese pequeño texto, que es un texto clásico. Entonces dice hallar
en resto de dividir P de X entre X menos 3. Ya, ese pequeño texto, esto que está por acá, por favor, cópialo, porque es un texto clásico, un texto que simplemente se simboliza como R igual a P de 3. Cópialo. Si lo ves otra vez, entonces vas a hacer lo siguiente en tu cabeza. Explicación. Teorema de Unrest. ¿Que es recurrente ese texto o ese pequeño extracto? Sí. Voy a aplicar el teorema de Unrest. Tú sabes que el dividendo es P de X. Ahí está la palabra entre. Te acabo de decir que antes está el dividendo. Sabes que el divisor, que está después de la palabra entre, es X menos 3. Y yo quiero hallar el resto de esta división. Voy a aplicar el teorema del resto, el cual se aplica en 2 pasos. Esto lo tenemos en la mañana. El divisor es igual a 0. Este es el caso 1, ¿verdad? Pregunto, ¿cuánto vale X? Este valor, ¿en dónde lo reemplazamos? ¿De acuerdo o no? Paso 2. En el dividendo. El dividendo es P de X. Y donde veas X, ¿qué vas a colocar? Y acá colocas 3, obtienes el residuo. Por eso que el residuo es P de 3. ¿Se entendió? Háblame. ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Seguro que entendiste? Ahora, ya has escuchado seguramente la frase, la repetición hace al maestro, ¿sí o no? La práctica hace al maestro. Seguramente que ya escuchaste ya eso, esa frasecita. ¿Qué te parece si practicamos esta frasecita? Como es recurrente y te vas a dar cuenta por qué, mira. Quisiera que mires la pregunta número 2 en lo que voy a subrayar. Mira, mira, pregunta 2. Pregunta 2. Mira la pregunta 2, por favor. Pregunta 2. Y quiero que interpretes bajo el modelo de la pregunta 1 y me digas qué significa hallar el resto de dividir P de X entre X menos 5. ¿Cómo tú simplificas ese pequeño texto? Como P de 5. Claro, te están pidiendo P de 5. Si no entendiste, te lo puedo aplicar otra vez. Pregunto, ¿se entendió? Porque ese pequeño texto lo puedo interpretar como que me están pidiendo P de 5. ¿Quiere que le explique? Normal, para eso me pagan a mí. Para explicarte las cosas que entender. Confirma, por favor. Una compañera, creo que fue Alison, ya me dijo que sí. Por favor, dime, ¿se entendió? No puedo continuar si solamente una persona me dice que sí. ¿Se entendió? Entonces, en la pregunta 3, esto fue en la pregunta 2. Ahora en la pregunta 3, no estoy resolviendo las preguntas. Solamente intento mostrarte que lo que te estoy explicando ahorita se repite en todos los problemas o en la mayoría. Pregunta 3, dice, ¿cuál es el resto de dividir P de X entre X más 2? Pregunto, ¿qué están pidiendo a final de cuentas en la pregunta número 3? ¿Qué están pidiendo, por favor? P de menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué crees que estoy haciendo el esfuerzo de explicarte esto? Porque quiero que te des cuenta que se repite en la mayoría de preguntas. Si no fuese así, ¿para qué te lo voy a explicar? Pues es una pérdida de tiempo. Pero date cuenta, mira que en la pregunta 4 al final dice, ¿cuál es el resto de dividir P de X entre X más 1? Por favor, dime, ¿qué me están pidiendo? ¿P de qué? ¿P de qué? Al toque. ¡Hala! No me escuchan, creo que se cortó la señal, creo. ¿Nadie? No me están pidiendo menos 1. Menos 1. No me están pidiendo menos 1. Léelo completo, están pidiendo P de... P de menos 1.
menos 1. ¿Estamos? Lee la pregunta 5. Mira esta variante, mira esta variante, mira esta variante. Dice, mira esta variante, ¿eh? Mira esta variante. Dice acá. P de X se divide, mira esta variante, lee esta variante y escucha. P de X se divide entre X menos 3 y el resto es 8. P de X se divide entre X menos 3 y el resto es 8. ¿Ya está? P de X se divide, básicamente dice eso, ¿verdad? Entre X menos 3. Es 8. Esto que está aquí y el resto es 8. Se matematiza así. Toda esta vaina significa que P de 3 es igual a 8. Pregunto, ¿se entiende por qué ese pequeño texto significa que P de 3 vale 8? Si es así, no te lo explico. Pero si no lo entiendes, te lo puedo explicar porque esa es mi chamba. ¿Quieres que te explique o ya lo entendiste? Es una segunda versión. Prácticamente lo mismo, pero de repente te puedes marear. No sé, tú dime. ¿Lo puede explicar, por favor, profesor? Te lo explico. Ya, mira. Pregunto, ¿cuál es su nombre, por favor? Alison. Alison. Pero te das cuenta que el texto no es igual que el texto anterior, se denomina. Que este texto que está acá. Que ahora lo resuelto con rojo también. Son similares, pero no son iguales. ¿Por qué, Alison? Porque en esta nube, la nube número 1, si querías llamarlo así, uno menos, en esta nube 1 romanos, no te dan al resto, te lo piden. Mientras que en esta nube, 2 romanos, te dan al resto, que es 8. Se nota la similitud, pero las diferencias. Alison. Sí, profesor. ¿Se nota? Sí. ¿Seguro? Ya está. Etote. P que se divide entre X menos 3, el residuo es 8. ¿Cómo lo matematizo? P de 3 igual a 8. ¿Por qué? Porque se está aplicando el teorema del resto. ¿Cómo lo estoy aplicando? Así, mira. Mira, escucha. Así lo estoy aplicando. Como se ve el pequeño texto, P de X hace papel de dividendo. Funge ese papel. Mientras que X menos 3 es de divisor. El residuo, pues vale 8. El teorema del resto se aplica en 2 pasos. ¿De acuerdo? ¿Me estás escuchando? Paso número 1. El divisor es igual a 0. Muy fácil es de ver que X vale 3. Valor que tienes que reemplazar en el dividendo. El dividendo, como puedes ver, es P de X. Ah. Y en vez de esa X, coloco 3. Y así consigo el residuo. El residuo entonces es P de 3. Pero el residuo, ¿cuánto es? Es 8. El residuo es 8. Acá está. Por eso que P de 3 vale 8. ¿Se entendió, Alison y demás compañeros? Alumnas y alumnos, molineras y molineros, ¿se entiende la razón de por qué P de 3 vale 8? La idea es hacerlo, obviamente, pues, rapidísimo. A ver, vamos a ver si me entendiste. Alison, ¿qué tal? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya está. Entonces, a ver, todos por todos. Entonces, ¿podrían, por favor, ustedes interpretar rápidamente qué significa esto de que si divido a P de X entre X más 4, el resto es menos 27?
¿Cómo interpretan eso? P de menos 4, ¿cuánto vale? Al toque. Menos 27. Menos 27. Menos Menos 27. 27. Pregunto, ¿tú crees que lo explico porque me da la gana? Mira en cuántas preguntas lo estamos utilizando, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5. Por favor, mira la pregunta 6. Dime, ¿qué significa que si yo divido a P de X entre X menos 4, el residuo es 9? ¿Qué significa que si P de X lo divido entre X menos 4 y el residuo es 9? ¿Qué significa eso? P de 4 es 9. Que P de 4 es 9. En la misma pregunta, ¿qué significa que si divido P de X entre X menos 2, el residuo es 5? ¿Qué significa eso? En P de 2 es 5. Mira la pregunta 7. ¿Qué significa si yo divido P de X entre X menos 3, el residuo es 12? ¿Qué significa que si yo divido P de X entre X más 3, el residuo es 0? Eso es lo que nos lleva a lo que nos lleva la recomendación número 2. Usar el teorema del resto a partir de los textos. Claro, tú puedes decir, no, pero eso de ahí pues no, es algo que se ve solamente en las primeras preguntas. No, mira. Vamos a la última página para que te des cuenta de esto, que se repite en todos los casos, o la mayoría en todo caso. A ver, ¿dónde están las separatitas? ¿Dónde están? Se perdieron. Las boté, creo. Acá está. Mira la última separatita, mira. La última hojita. Mira acá, mira. Dice, un polinomio P de X divisible, bla, bla, bla. Se sabe que al dividirlo al polinomio P de X separadamente entre X menos 1, el resto es menos 2. Preguntita, por si acaso acá falta una comita. ¿Qué significa eso? Que si tú divides P de X entre X menos 1, el resto es menos 2. ¿Qué significa eso? Que P de 1 es igual a menos 2. ¿Qué significa? Que si divides a P de X entre X menos 3, el resto es 732. Pues que P de 3 es igual a 732. O sea, esto lo vas a usar, si no en todos los problemas, en la mayoría. ¿Se entendió? Te voy a mirar varios ejemplos. Espero que hayas entendido cómo usar la segunda recomendación. Muy sencillito. Son recomendaciones humildes pero poderosas. Bueno, no hice la pregunta número 1 todavía. Lo voy a hacer recién. Voy a borrar por acá las cositas para poder yo hacer el traslado de la separata rápidamente. Ya está. Listo. Entonces, vamos a hacer la pregunta 1, que yo creo que tú la puedes hacer, pero por si acaso. A ver, no sé si queremos mover esto. Por esta línea, creo. Ya. Ahora borramos. Y ahora sí. Acá también. Ahora sí. Pregunta 1, entonces, chicos. Pregunta 1. Ahí dice. Entonces, cuando en la pregunta 1, chicos, yo subrayé esta partecita, por favor, fíjense. Allá el resto de P de X entre X menos 3, yo lo simbolicé como P3. Ahora se entiende, ¿verdad? Entonces, en vez de X coloco 3, en vez de X coloco 3, en vez de X coloco 3. Entonces, coloco 3. A ver, un poquito más a la izquierda. Coloco 3 al cuadrado, 3 menos 3 que es 0, 3 y acá 3. O sea, así. Al cuadrado menos 2, 3 menos 3,
Acá sería Q de 3 más 6 por 3 y bueno, más 5, ¿no? Entonces, como acá te sale 0, pues entonces todo esto se elimina. Entonces, P de 3 sería 6 por 3, 18 y más 5, 23. Por lo que la clave sería besito. La pregunta 2, 3 y 4 son similares. Preguntita. ¿Quieres que haga la pregunta 2, 3 y 4 que son similares o quieres que las haga? No sé. O lo haces tú, no sé, tú dime. En todo caso, te pregunto, ¿cuál es la clave de la pregunta 2? A ver, vamos a hacer por acá. Para salirnos de la partecita. ¿Sale 6? Hago, ok. ¿Cuánto sale? ¿6? Creo que sí. 16. No hay No, 16. 6. 6. Ah, ya. La E. Ajá. Sí, correcto. Vamos a hacer la pregunta 2 entonces. Ya está. Pregunta 2. Dice, al dividir p de x entre x menos 5 y por x más 2, el resto es 3x menos 9. Entonces, primera recomendación, escribimos el algoritmo. El dividendo es p de x, está antes de la palabra entre, el divisor es x menos 5 por x más 2. El cociente no me lo dan, no te hagas problemas, coloca q de x. El residuo es 3x menos 9. Lo he armado con ayuda del algoritmo que está con naranja. Luego, me dicen calcular el resto de p de x entre x menos 5. Cosa que ya con ayuda del primer resto sabemos que es p de 5. O sea que ahora, en vez de x, coloco 5. 5 menos 5, 5, 2, q de 5 y acá 3 por 5 menos 9. Entonces acá colocamos 5 menos 5 por 5 más 2 por q de 5 más 3 por 5 menos 9. Bueno, como acá te sale 0, se anula. P de 5, el resto que te piden calcular sería 15 menos 9. Correcto. La pregunta 3, por favor, dime cuánto sale. ¿Cuánto sale la 3? Que es similar, ¿eh? Muy similar. ¿Cuánto? 5. 5. Excelente. ¿Sí o no? Que sí. Allá, así era la vaina. Sí, pues, así nomás es, ¿viste? De hecho, la vía fácil, ¿sí? Con las recomendaciones. Dividendo, divisor, cociente, residuo. ¿Quién es el dividendo? Pues P de X. ¿Quién es el divisor? Pues la multiplicación. X más 5. ¿Ya? Por X menos 1. Por X más 2. ¿No está? Es el divisor. El cociente, no te hagas bolas si no lo conoces. El residuo sí lo conoces. X cuadrado menos 3x menos 5. La pregunta es que calcules el resto, dividir p de x en más 2. Entonces, esta parte te están diciendo, usando el algoritmo de la división, o perdón, el primer resto, te diciendo que el resto que debes calcular es p de menos 2. Pues en vez de x coloco menos 2 más 5, menos 2 menos 1, menos 2 más 2. Achí. Menos 2 más 5, menos 2 menos 1, menos 2 más 2, q de menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2. Nos queda así.
Menos 2 más 5. Menos 2 menos 1. Menos 2 más 2. Q de menos 2 más menos 2 al cuadrado. Menos 3 por menos 2. Y menos 5. Entonces, P de menos 2 va a ser igual a... Eso te sale 0. Entonces, todo acá se anula. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 3 por menos 2 es 6. Y te sale 5. Perfecto. Besito. La 4 ya es similar. Dime, ¿cuánto sale la 4? ¿Cuánto sale la 4? La 4 sale menos 3. ¿Sí? Enano también. Confirma, por favor. 4 sale no. Confirma, confirma. A ver, que confirmen. No puede ser que solamente una le salga. Salió 7. ¿Le sale menos 7? Sale 7. 7, 7. Positivo. 7, ok, listo. Vamos a confirmar, ¿no? Como me han dicho dos respuestas, no es que desconfíe de las mujeres, jamás. De las mujeres no confiar. No, pero hay antecedentes, ¿no es cierto? Mira, si no hay a Eva, ¿no? Entonces, hay antecedentes, ¿no? Hay que desconfiar. No, mira, Keiko, ¿no? Hay que desconfiar por si acaso. Si no, mira a Nadine, ¿no? Hay que desconfiar. Hay motivos. Pero no es que desconfía, no desconfío, ¿no? Para ver, ¿no? Por si acaso. No desconfío. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. El dividendo es P de X. El divisor es X más 1 por X menos 2 por X más 3. ¿Está? El cociente es Q de X. ¿Está? Y el residuo, pues, es X al cuadrado menos 5X más 1. ¿Está? Me piden calcular el resto de P de X entre X más 1. O sea, me están pidiendo P de menos 1. Entonces, en vez de X coloco menos 1. Menos 1 más 1, pues es 0. Ya no coloco ya menos 3, que es menos 1 menos 2, ni 2, que es menos 1 más 3, ni Q de menos 1, porque todo esto se hace 0. Nos queda menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 5 por menos 1, que es 5, más 1, y te sale 7. Correcto. Clave casita. ¿De acuerdo? Las 5. Chicos, las 5 y las 6 y las 7 son similares. Y también creo que la 8. 5, 6, 7 y 8, no, 5, 6 y 7 son similares. Chicos, 5, 6 y 7 son similares. Pregunto, ¿quieren que haga las 5, 6 y 7 o ya tú lo haces solito? No sé. Las 5, 6 y 7, preguntas clásicas, ¿ah? Preguntas clásicas. Hágalo, profe. Ya, entonces, mira, como son similares, lanzo la siguiente propuesta. Yo hago una de ellas y tú haces las dos siguientes. Pregunto, ¿cuáles de las tres preguntas que son similares, muy parecidas? Basta que haga una de ellas o la demás. ¿Quieres que haga? Al toque, para que lo tomes como modelo. La 5. 5. Vamos a hacer la 5 entonces. Entonces voy a hacer la 5, tú haces las demás. Ya está. La 7 me dicen por acá también. Ya, entonces voy a hacer la 5 y la 7. No, perdón, la 5, no, la 7 era otra cosa. Ya, voy a hacer la 5. Primero escribo recomendación número 1. No te toma casi nada. Ya está. Ahora escucha. Mira. De la última partecita. Mira qué dice acá. Calcular el resto de dividir P de X entre X menos 3 por X más 4. ¿Has visto lo que es subrayado? Calcular el resto de dividir P de X entre X menos 3 por X más 4. Pregunto, ¿has visto lo que es subrayado? Por favor, para continuar. Sí, profe. Sí, Ya, profe. Ya, con eso que he subrayado, voy a construir mi algoritmo. El dividendo, espero que entiendas, si no pregunta, es P de X. Está antes de la palabra entre. El divisor, pues, es X menos 3 por X más 4. Cocientes no te lo dan. Cocientes no te lo dan. Ya está, coloco Q de X. Y al final, debo de colocar el resto, que es lo que te piden. Pregunto, chicos,
¿Se entiende que te están pidiendo el resto de esta división? Dime sí, dime no para explicártelo. ¿Se entiende? Lee, mira, calcular el resto. Se lee, se entiende que te están pidiendo el resto de esta división. Ya está. El resto va al final. El resto es este polinomio. Pregúntame, si que no entiendes, ¿por qué el resto es ax más b? Pregúntame. ¿Por qué el resto es ax más b? Pregúntame si no se entiende. Si no se entiende, pregúntame. Mi chamba es explicártelo. ¿Por qué el resto es ax más b? Si no, si ya entendiste, quiero decir, entonces prosigue. Si no entendiste, Porque el dividendo es de grado 2 y tiene que ser uno menos. ¿el dividendo o el divisor? No, el divisor. Muy bien, porque el divisor es grado 2. Chicos, ¿están de acuerdo con su compañera? Yo estoy de acuerdo, pero no sé si todo el mundo lo sabía. A la one, a la two, a la three. ¿Todos de acuerdo entonces? Repetir, profesor, por favor. Ya, lo explico, ya está. Ya está, lo voy a explicar para que todos se pongan al día. Ya veo que ya al menos hay dos compañeros que lo saben. Te voy a explicar. Resulta, ¿cuál es tu nombre, por favor? Ani. ¿Cuál? Ani. La explicación es la siguiente, Ani. Mira, lo que pasa es que el grado del divisor, recuerda esto, Ani, y por favor escúchame todos, siempre es mayor que el grado de residuo. Siempre. Siempre, siempre. El grado del divisor siempre es mayor que el grado de residuo. Siempre. Este es un teorema sagrado. ¿De acuerdo, Ani? Entonces, Sí, profe. mira cómo lo voy a aplicar. Si el grado del divisor, escucha, fuese, por ejemplo, 3, entonces el grado de residuo o los posibles grados de residuo podrían ser, pues, no, 0, 1, 2. Si el grado del divisor es 3, el residuo tiene que tener un grado menor que 3. Y estos grados son 0, sí, 0 también puede ser un posible grado, 1 o 2. Pero, Ani, y todo lo que me estén escuchando, acá la regla es que tú tomes al grado máximo 2. Así el residuo, en este caso, sería de la forma, en una sola variable, ax cuadrado más bx más c. Ponte otro caso. Si el divisor es de grado 2, el residuo puede ser de grado 1 o grado 0, pero tú vas a tomarlo con el mayor de los posibles grados, que es 1. De esta forma, el residuo tiene que ser de la forma ax más b. En general, a ver si me estás entendiendo. Escuchan y escuchen todos. Si el divisor tiene grado n, pregunto, ¿cuál sería el grado máximo de residuo? N-1. N-1, correcto. Ahora, si este N-1 es 0, se colige, se deduce entonces que el residuo es de la forma ax más b. Perdón, que el residuo es una constante, perdón. Una constante es un número diferente de 0 y de grado 0. Si n-1 resulta 1, eso significaría que el residuo tiene la forma, como es de grado 1, en una variable ax más b. Si el grado de residuo es n-1 y eso te sale 2, eso significa que el residuo tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Y así continuarían otros casos similares. Pregunto, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Okay. Entonces, ¿me pueden decir cuál es el grado del divisor? Mira, este es el grado del divisor. ¿De acuerdo? Siempre se toma como grado máximo para tener todas las posibilidades, Rocío. Siempre se toma como grado máximo para tener todas las posibilidades. Se hace eso para tener todas las posibilidades. Para cubrir todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Se hace eso para tener todas las posibilidades. Ahora, escúchame, ¿cuál es el grado del divisor, por favor?
¿Qué grado tiene x menos 3 por x más 4? 2. Grado 2. Es por eso que residuo lo he tomado como con grado máximo para así cubrir todas las posibilidades. Y es por eso que tiene la forma ax más b. ¿Se entendió? ¿Queda claro? Ya está. Listo. Ahora hay que hallar a y b. Hay que hallar ahora a y b. Siempre tómalo como grado máximo. Para que así cubras todas las posibilidades. Ahora vamos a hallar a y b. Si hallo a y b, hallo residuo. Datos. Chicos, ¿se acuerdan qué significa que si tú divides a p de x entre x menos 3, el residuo es 8? ¿Qué significa eso? Que p de 3 vale 8, ¿sí o no? ¿No es cierto? Cuando tú colocas 3 aquí, menos 3, esto se anula. Ya no coloco 3 ahí. Si colocas acá 3, te va a quedar 3a más b igual a 8. ¿Entendiste? También nos dicen que si tú divides a p de x entre x más 4, el residuo es menos 27. Y eso significa que p de menos 4 vale menos 27. Bueno, ahora reemplazamos. Si tú colocas aquí, si tú colocas menos 4 más 4, te sale 0. Se elimina. Pero al costadito, acá tienes a x menos 4, que hay que multiplicarlo por a, sumarle b y a. Y eso tiene que salirte menos 27. Tienes lo que se conoce como sistema. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto vale A y B de este sistemita? Si me dice cuánto vale A y B, ya hallamos cuánto vale el residuo. A ver, restando, te va a quedar que 7A, restando, B con B se va, te va a quedar 35, A vale 5. Y si A vale 5, 3 por 5, 15, B vale menos 7. ¿Está bien? Por lo tanto, el residuo que he dicho que vale a x más b será igual a ¿cuánto? A, 5. B, menos 7. ¿Se entendió cómo hallé el residuo en la pregunta 5? ¿Será necesario que haga las 6 y las 7 o con esto ya entendiste? Normal, tú dime, para eso tú pagas y para eso me pagan a mí, para explicarte de nuevo las cosas si no se entienden. Yo quiero hacerte la vida fácil, sencilla, yo quiero que ingreses. Esto no es colegio. Tu pregunta, que no te importe lo demás, en privado si quieres, y yo te hago caso. ¿Se entendió las 5 o quieres que haga las 6 y las 7 o una de ellas? No sé, tú dime. ¿Estás satisfecho con la explicación? Es como cuando tú vas a un restaurante y te dicen, está bien, se entendió todo bien, quiere que le traiga otro plato, quiere que le cambie el plato, está muy salado, quiere una bebida. Esa es mi labor. ¿Estás cómodo? Otro más. Muy bien. ¿Cuál de los que quedaron quieres que te explique? ¿Cuál? ¿Las 6 o las 7? No, no sé, tú dime. La primera que voy a yo. Son similares, las 6 o las 7. Las 6. Ya está, vamos a las 6. No se diga más, vamos con las 6. Por si acaso. Ya está. Tengo que darte un buen servicio, pues, ¿no? Claro, tienes que ingresar, pues. Ya está. Tienes que ingresar. Pregunta 6. Primera recomendación, escribe el algoritmo. Ahora, vámonos a la última partecita. Dice por acá, calcular el resto, dividir P de X entre el producto. O sea que P de X es el dividendo. O sea que el producto es el divisor. Por un cociente que no conozco. El producto, este producto que está acá, que es el divisor, ¿de qué grado es? Pues del grado 2. Como el grado del divisor, que es 2, debe ser mayor que el grado de residuo, y el residuo debo tomarlo con grado máximo para así cubrir todas las posibilidades, entonces, el residuo tiene que ser de grado 1. Y con una variable, un residuo de esa forma, pues tiene este aspecto. Hay que hallar A y B. Pregunto, ¿hasta acá se entendió? ¿Sí? No hay problema. Ahora,
Viene la información complementaria. Dice, P de X, si lo divides entre X menos 4, recibes 9. P de 4 vale 9. Que si tú divides a P de X entre X menos 2, recibes 5. P de 2 vale 5. Ya está. Reemplazamos 4. Si acá lo haces, 4 menos 4 es 0. Se va esto. Ya está. Acá, si colocas 4, te sale 4A más B igual a 9. Ahora, cuando X vale 5. Si acá colocas 5, perdón, 2. Si acá colocas 2, se va. 0. Pero acá, si colocas 2, te va a quedar 2A más B. Del sistema formado hay que hallar A y B, porque si hallas A y B, hallas el residuo. A ver, restamos 4A menos 2A es 2A, 2A igual a 4, A vale 2. Si A vale 2, B vale 1. Confirma. ¿Ya está? Listo. 2X más 1. ¿Listo? Pregunto, ¿es que haga la pregunta 7 o con eso ya es suficiente? No sé, tú dime. En todo caso, a ver, dime, ¿cuál es la clave de la pregunta 7? ¿Qué es similar? Por si acaso la pregunta es clásica. ¿Cuál es la clave de la pregunta 7, por favor? ¿Alguien me lo dice? ¿No hay clave? Dedo. A ver. ¿Confirma? ¿Sale 2X más 6? A ver, confirmen. ¿Sale o no sale 2X más 6? X más 6. Muy bien. Ya, ahora vamos a la pregunta 8. La pregunta 8 ya es un poquito distinta. La 7 sale dedo entonces. Confirmado. Ya tú compruébala, por favor, la 7D es el dedo, ¿ya? Si no lo has hecho todavía. Vámonos a la pregunta número 8. Que si no me equivoco es similar a la 9. La 8 y la 9 son similares. ¿Ya? Por favor, prepárate a escribir lo siguiente. Te voy a dictar una sugerencia, un tip. ¿Ya? Te voy a dictar un tip. A ver, te voy a mostrar un tip. Todavía fíjate que no he usado la recomendación 3, no, eso los termites, ¿te acuerdas? Todavía no he logrado usar eso. Me dicen que por acá la 8 sale nano. Bueno, con un poco de duda vamos a decir, ¿verdad? A ver, pregunta 8. Pregunta 8. Entonces, lee la pregunta y dice, un polinomio mónico. Un polinomio se dice que es mónico cuando su coeficiente principal vale 1. Un polinomio es mónico cuando el coeficiente principal es igual a 1. Eso ya lo hemos explicado en la teoría de polinomios. Pero lo repito otra vez para que lo recuerdes. Supongo que lo tienes apuntado. ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? Mónico. ¿Qué cosa es eso? ¿Un monobiónico? ¿Es la hermana mónica? No. Un polinomio mónico es un polinomio que tiene coeficiente principal igual a 1. Recuerda que el coeficiente principal es el número que multiplica la variable con mayor exponente. Recuerda que el coeficiente principal es el número que multiplica la variable que tiene mayor exponente. Cuando ese es 1, al polinomio se le conoce como mónico. Cuando es 1, al polinomio se le conoce como mónico. ¿Está bien? Entonces acá dice, un polinomio mónico P de X de segundo grado
al ser dividido separadamente entre x menos 1 y x menos 3, pregunto una consultita. ¿Me pueden decir, por favor, contéstame, por favor, para continuar? ¿Me pueden decir quién es el dividendo de esta división? ¿Me pueden decir, por favor, quién es el dividendo de esta división? ¿Me pueden decir cuál es el dividendo de esta división? Si no, no puedo continuar. Ya, entonces no hago la pregunta 8, entonces. Profe, no se escuchó lo que dijo. Allá. Profe, repita la pregunta. Ah, sí, es porque estaba sin micrófono, lo siento. Ya, entonces, a ver. Repito. Decía. Me voy a sacar el micrófono. Decía que en la pregunta 8 me dicen que un polinomio mónico P de X, que P de X es mónico. Recuerden que en el tema de polinomios hemos dicho que un polinomio se llama mónico. Recuerden que en el tema de polinomios hemos informado que el polinomio es mónico cuando su coeficiente principal es igual a 1. Un coeficiente principal igual a 1 significa que el polinomio es mónico. El coeficiente principal es el número, el coeficiente principal es el número que multiplica a la variable con mayor exponente. El coeficiente principal es el número que multiplica a la variable con mayor exponente. Y cuando ese coeficiente principal es igual a 1, al polinomio se le conoce como mónico. Eso ya lo hemos explicado en el tema de polinomios. ¿Está bien? En la pregunta 8 dicen que un polinomio mónico P de X de segundo grado, al ser dividido por separadamente entre, yo pregunto, en la pregunta 8, ¿quién es el dividendo? P de X. P de X. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo que en la pregunta 8 el polinomio P de X es el dividendo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Solamente 2 personas me confirman. El resto, ni pi. Sí, ya está. Listo. Mi pregunta a continuación es, ¿cuál es el grado del dividendo? ¿Cuál es el grado del dividendo? Mi pregunta es, ¿cuál es el grado del dividendo? Pregunto, ¿cuál es el grado del dividendo? 2. ¿Estamos de acuerdo que es 2? Grado 2, sí. ¿Sí o no? Ahí dice, P de X es de segundo grado. ¿Ven o no? Una consulta, chicos. ¿Se dan cuenta que esta pregunta 8 es la primera de todas las preguntas en las que nos dan el grado del dividendo? Chicos, pregunto. ¿Se dan cuenta que esta es la primera pregunta que nos dan como dato el grado del dividendo? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. ¿Significará eso algo? Por favor, pregúntame. Jimmy, ¿significa algo de que nos den el grado del dividendo? ¿Algo significa? ¿Significa algo, profe? Sí. Con la amplia experiencia que yo tengo, te puedo decir que eso tienes que aprovecharlo. Que no debe pasar por desapercibido. Tú que estás acá en Rumbo San Juan, cualquier alumno de otra academia, no importa lo que entienda, pero tú tienes un regalo de mi parte, de mi experiencia. ¿Qué sabe Jimmy Marcelo al leer en un problema de divisibilidad cuando se da cuenta que el dividendo tiene un grado, que es dato? Como acá, en que el dividendo tiene grado 2. Por favor, apunta a esto. Apunta a esto. Si te dan el grado del dividendo, debes calcular el cociente. Si te dan el grado del dividendo, debes calcular el cociente. Si te dan el grado del dividendo, debes calcular el cociente. Si te dan el grado del dividendo, ¿lo has apuntado? Lo voy a repetir por quinta vez. Lo estás apuntando. Mira que es fácil de entender y también es fácil de olvidar. Lo que es fácil de entender también es fácil de olvidar. Apúntalo. Te va a ayudar en los problemas. Si te dan el grado del dividendo, debes calcular el cociente. ¿Lo apuntaste? Háblame. Háblame. ¿Lo apuntaste? Y lo vas Sí, a hacer, por profe. si acaso, con esta formulita.
Apunta esta formulita también. El grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. Para calcular el cociente, repito, vas a apoyarte en esta formulita, que es un teorema. Vas a apoyarte en esta formulita, que es un teorema. Con esta fórmula vas a hallar el cociente. Si te dan el grado del dividendo, vas a hallar el cociente. Con ayuda de esta formulita. Escúchame, por favor. Si el grado del dividendo es 3 y el grado del divisor es 2, pregunto, ¿cuánto sería el grado del cociente? Por favor, respóndeme. 1, profe. Y entonces el cociente tendría la forma AX más B. Si el grado del dividendo es 4 y el grado del divisor es 4, ¿cuál sería el grado del cociente? ¿Grado ser una constante? Así es. Y el cociente sería una constante. En general, escucha. En general, escucha. En general, escucha. Si te dan el grado del dividendo, suponte que es m, y el grado del divisor, suponte que es n, restando, hallas el grado del cociente. Si esa resta, e menos n, es 0, eso significaría que el cociente es una constante. Si m menos n es 1, significaría que el cociente, siendo esto un polinomio con una variable, que sería de la forma ax más b. Si la resta de los grados del dividendo del divisor es 2, eso significaría que el cociente es cuadrático y en una variable sería ax cuadrado más bx más c. Y así sucesivamente. ¿Se entendió? Has apuntado, ¿no? Si te dan el grado del dividendo, tienes que hallar el cociente con ayuda de este teoremita que te acabo de explicar. Ya está. Ahí tienes un tip más. ¿Ok? Ahí tienes un tip más. Pregunta 8, entonces. Vamos a la pregunta 8. Estás escuchando, ¿no? Pregunta 8. Primera recomendación, escribe el algoritmo de la visión. Primera recomendación, escribe el algoritmo de la división. ¿Qué dice el algoritmo de la división? Dice así. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Ya tú has dicho, estás de acuerdo, yo también, que el dividendo es P de X, que es de grado 2, segundo grado, y que eso me indica que debo de hallar el cociente. Y esto es igual a, también me dicen que el polinomio es mónico y eso significa que el coeficiente principal debe ser 1. Ya, eso luego te voy a decir cómo se usa. El divisor, ojo, mira esto, mira, dice, si divido a P de X entre X menos 1 y por separado entre X menos 3, se obtiene el mismo resto. Yo imagino que te das cuenta que te están mencionando recomendación 3 al teorema número 1. Si divides a P de X entre X menos 1, el residuo es 7. Te dicen que si lo divides a P de X entre X, estás atento, ¿no? Estás atento. El residuo es 7. Pregunto, ¿a qué conclusión podemos llegar si los retos son iguales? Si divides a P de X entre el producto, ¿te acuerdas de teoremita? El residuo, ¿cuánto es? Es 7. O sea, que tengo el derecho de decir que el divisor de mi algoritmo se va a formar al multiplicar X menos 1 con X menos 3. Pregunto, ¿se entiende cómo estoy formando mi divisor? Si me has entendido. ¿Cuál es el grado? Profe. Muy bien. ¿Cuál es el grado de este divisor? ¿Qué grado tiene X menos 1 por X menos 3? 2. 2. 2. Ahora,
Si tienes el grado del dividendo y el grado del divisor, réstalos para hallar el grado del cociente. ¿Cuál es el grado del cociente? 0. 0. Si el grado del cociente es 0, entonces es Un una término constante. independiente. No, término pendiente no. Es una constante. Término pendiente es un sumando. Usted no lo es. Cuidado. Una constante. ¿Y el resto cuánto vale? Pues el resto es el común, que es 7. ¿Se entendió? Hay que hallar esa constante K, porque recuerda, si tienes el grado del dividendo es porque tienes que hallar el cociente, que está representado con esta constante K. Entra a hallar el coeficiente principal. Espero que hasta acá me estés entendiendo, si no avísame. Para hallar K, voy a usar el dato de que el coeficiente principal vale 1. ¿Cómo lo hago? Pues voy a tomar cada coeficiente principal de cada factor. De este factor, el coeficiente principal es 1. De este factor, el coeficiente principal es 1. Voy a multiplicar 1 por la constante K. Esto, 1 por 1 por K, representa al coeficiente principal que vale 1. Por favor, dime cuánto vale K. K vale 1. 1. ¿Ya está? Ya conoces el cociente. Esto ya estaba anticipado, ya estaba ya predicho, porque cuando te den el grado del dividendo vas a hallar el cociente. Lo hemos calculado. ¿Qué nos la parte final? En la parte final nos dice, teorema del resto, ¿ah? Calcular el resto de dividir P de X entre X menos 4. Me están pidiendo P de 4. Me están pidiendo P de 4. O sea que ahora calculamos P de 4. De acá, ¿no? Calculamos P de 4. En vez de X colocar 4 menos 1 es 3. En vez de X colocar 4 menos 3 es 1. K vale 1 más 7. Te sale 10. ¿Se entendió? ¿Quieren que haga la Sí, 9 o con eso fue suficiente? ¿Hago la 9 o con eso fue suficiente? ¿Habla ahora o calla para siempre? ¿Ya? Entonces nos vamos a hacer la pregunta 10. A la 9. Vamos a hacer la 9. la 10, profe. Ya, vamos a hacer la 9 y inmediatamente hago la 10 entonces. ¿Ya está? Vamos a hacer la 9 entonces. Atentos porque voy a volver a explicar en la 9 eso del coeficiente principal. O en la 10, ¿no? A ver, en la 9. Según la primera recomendación, digo, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Pregunto, ¿el dividendo de qué grado es? Por favor, dímelo. ¿El dividendo de qué grado es? Háblame. Grado 3. Pregunto, ¿y si te dan el grado de dividendo, para qué cosa es eso? ¿Señal de qué cosa? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Calcular qué Ahí cosa? el cociente. El cociente. Ahora mira, este polinomio P de X, si lo dividimos por separado entre X menos 2, X más 1 y X más 3, da el mismo resto, lo cual, por teorema número 1, me permite multiplicar esos binomios, formando así un divisor en bloque formado por esta multiplicación. Pregunto, ¿esta multiplicación grado qué tiene? ¿Qué grado tiene? 3, profe. ¿Cuál es el grado del cociente? Nuevamente 0. O sea que el cociente es una constante. En resto es el común 9. Para hallar K nos dan un dato. Dice que si dividimos, acá te lo subrayo con verde marihuana, a P de X entre X menos 1, el resto es 1. O sea, me están diciendo que P de 1 vale 1. P de 1 vale 1. O sea que si en vez de X coloco 1, me sale 1. En vez de x1 menos 2, menos 1. En vez de x1, 1 más 1, 2. En vez de x1, 1 más 3 es 4. Por k más 9, eso es igual a 1. Te va a quedar menos 8k más 9 igual a 1. K vale 1. No siempre va a ser así por si acaso. Pero en este caso, k vale 1. Ya conozco a P de X. Me piden calcular cuánto vale P de 5. Está en la parte final del texto. Nos piden calcular cuánto vale P de 5. Entonces acá colocamos 5. 5 menos 2, en vez de que coloco 5. 5 más 1. 5 más 3.
por K que vale 1 y más 9. ¿Ya está? A ver, 3 por 6, 18, 144, 153. Sí, profe. La clave es dedo. ¿Se entendió? Ya está. ¿Quedó claro? Ahora me dicen, expliquen lo del coeficiente, por favor. Vamos a explicar lo del coeficiente. Luego por acá nos dicen, siempre que pongamos P de un número, ¿sale el número? No te entendí tu pregunta, Mayra. A ver, entonces vamos a ver la pregunta número... El P de 1. El P de 1 es dato. Mira, Mayra. Está subrayado acá. Está subrayado. ¿Ves? Mira. Mira, Mayra, dice acá. Lee, mira. Dice, mira, Mayra, mira el cursor. Si se divide P de X entre X menos 1, se obtiene el resto 1. Eso significa que P de 1 vale 1. Pero si me dicen dicho, Mayra, si se divide P de X entre X menos 1, el resto es 4, pues entonces digo P de 1 vale 4. Si me dicen dicho, si se divide P de X entre X menos 2, el resto es 4, diría P de 2 vale 4. Si me dicen, si se divide P de X entre X más 2, el resto es 4, diría P de menos 2 es 4. Si me dicen, si divide P de X entre X más 2, el resto es 9, pues diría P de menos 2 es 9. Es una coincidencia nada más, Mayra, de que P de 1 sea 1. No significa que P del número sea el mismo número. Es una simple coincidencia nada más. ¿Se entendió? Es una simple coincidencia nada más. ¿Ya está? Pregunta 10. Voy a volver a explicar eso de que el coeficiente, no esa vaina. Ya. Pregunta número 11. Pregunta número 10, perdón. Ahí la 10, casi para acabar. A ver, la palabra divisible nos lleva al teorema número 2. Para adiciones exactas. Pregunta número 10. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Está bien? El dividendo, bueno, vamos a decir que el dividendo es el polinomio P, ¿de acuerdo? Entonces por acá vamos a colocar que el dividendo es el polinomio P de X. Que como ven, me dicen que es de tercer grado. Si me dan el grado del dividendo, ya sabes que es para hallar el cociente. Ahora lee, mira, este polinomio al que he llamado P de X es divisible entre X menos 2 y entre X menos 1. Entonces va a ser divisible entre el producto. Ah, me olvidaba. Me dicen también que el coeficiente principal no debe decir primer coeficiente, mal esta, ¿ya? Es coeficiente principal. Esa frase, el primer coeficiente no existe. Es 1, o sea, me están diciendo que es mónico. ¿Ya? Luego te digo cómo se aplica este datito. Entonces, como es divisible entre X menos 2 y entre X menos 1, va a ser divisible entre el producto. X menos 2 y X menos 1. Puse por acá X menos 3. El grado de esa multiplicación, date cuenta que es 2. Pregunto, entonces el grado del cociente, ¿cuánto es? Y si es de grado 1, entonces el polinomio tiene la forma AX más B. ¿Sí o no? Es el cociente. El residuo, pues, es 0, por la palabra divisible. Hay que hallar A y B. Hay que hallar el cociente. Hay que hallar A y B. Hay que hallar el cociente. ¿Está bien? Por si acaso, Q de X es, en este caso, AX más B. Hay que hallar A y B. Para hallar A está esto de que el coeficiente principal vale 1. Atenta, por favor, usted, señorita, que me dijo, ¿cómo es esto de los coeficientes? ¿Ya está? Ah, mira. Escucha, a ver, usted, señorita, usted, caballero, también usted me... Hubo una señorita y un caballero que me dijeron, ¿por qué eso del coeficiente principal, no? Vale 1. ¿Cómo es eso, ahí? Cuando te den el dato del coeficiente principal, que no siempre va a ser 1, tú lo que vas a hacer, mi estimado, mi estimada, es tomar los coeficientes principales de cada factor. Del factor X menos 2, el coeficiente principal es 1.
Tomas, repito, el coeficiente principal de cada factor. Tomas el coeficiente principal de x menos 1, que es 1. No siempre va a ser así. Tomas el coeficiente principal de cada factor, a. Y esa multiplicación genera el coeficiente principal que vale 1, que no siempre va a ser 1. En este caso, ¿cuánto vale a? ¿Se entendió por qué sale 1? Así, trabajo con el dato del coeficiente principal. ¿Estamos? Ya está. Ahora, para hallar b, en la pregunta número 10, dicen que cuando divides al polinomio por x menos 3, el residuo es 20. O sea, p de 3 vale 20. Entonces, en vez de x colocas 3. 3 menos 2 es 1. 3 menos 1 es 2. 3 por a, 3 porque a vale 1, más b, eso vale 20. Por lo tanto, b vale 7. Sabes que a vale 1 y b vale 7. Sabes que el cociente entonces es x más 7. ¿Ya está? Te piden hallar el término independiente del polinomio p de x. ¿Ya está? ¿Listo? Te piden entonces p de 0. En vez de que colocas 0, 0 menos 2, 0 menos 2, 0 menos 1, a por 0 y más sería 7. 14. La clave entonces es dedo. Chicos, ¿se entendió? Háblame ahora, calla para siempre. ¿Dónde está? Sí, profe. Oye, ¿cómo que por qué 0? Oye, ¿cómo que por qué 0? Rumbino sanjuanino que no sepa esto que está por acá es pecado. ¿Cómo vas a preguntar que por qué es 0? Oye, ¿qué te pasa? ¿Que no sabes esta propiedad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te picó? A ver, te llamo la atención, ¿ah? Te llamo la atención. Cuando te pidan el tema en pendiente, te están pidiendo P de 0. Te llamo la atención. Es propiedad. Al igual que la suma de coeficientes. Pregunto, ¿cómo se calcula la suma de coeficientes? Son propiedades sagradas. Son propiedades sagradas. En la pregunta número 10, te piden el tema en pendiente. Te están pidiendo P de 0. Es propiedad. ¿Cómo que por qué 0? ¿Por qué me pregunta por qué 0? Ah, no sabes la propiedad. Ten cuidado, ¿eh? Sagrado, apúntalo. Apúntalo para que no vuelvas a dudar otra vez. Cuando te pidan tema en pendiente, te están pidiendo P de 0. Si te piden suma de coeficientes, te están pidiendo P de 1. ¿De acuerdo? ¿Cuándo lo vimos? En el tema de polinomios. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No puedes tú fallar en eso. Es clásico. Cuidado. Apúntalo. Así de fácil lo puedes olvidar. ¿Ya? ¿La apuntaste? Ya está, chicos. Bueno, ¿alguna pregunta antes de retirarnos, chicos? ¿Alguna preguntita? Muchas gracias por su atención. Por favor, estudien. Este tema es bastante peliagudo para algunos si es que no lo practican. ¿Ya va? Es un tema peliagudo para algunos si es que no lo practican. Así que, por favor, a practicar. A practicar. Y bueno, si desean más de esto, me llaman ya por fuera. Me llaman por fuera. Porque de repente te va a interesar lo que te puedo informar. Bueno, chicos, nos vemos. Muchas Gracias, gracias. profe. Chao, chao. Gracias, profe Jimmy. Gracias, chicos. Gracias, profesor.